comenzó como un sábado cualquiera en 24/7 Kettles, una exclusiva boutique de relojes escondida en el tercer piso de un edificio de oficinas en Richmond, un lugar discreto, reservado, invisible para quien no supiera dónde mirar, pero a las 3:15 p.m. del 25 de mayo de 2024, dos hombres entraron fingiendo ser clientes. El personal los dejó pasar sin sospecha. Minutos después, todo se volvió violencia. Atacaron al gerente, Oliver White, de 27 años. Lo esposaron con bridas de plástico, lo redujeron y huyeron con más de 1,1 millones en relojes de lujo. Ninguno estaba asegurado. Ninguno volvió a aparecer. Lo más devastador ocurrió después. Menos de 24 horas más tarde, Oliver White fue encontrado muerto en un área boscosa cercana a Shepperton, Surrey. El forense determinó que se había quitado la vida directamente como consecuencia del robo, pero conforme avanzaba la investigación, el caso se hundió en una oscuridad inesperada. La tienda no tenía escaparate, funcionaba casi por completo a través de Instagram y almacenaba un volumen de stock tan alto como imprudente. Los detectives sospecharon pronto que los dueños oficiales del negocio, Connor Thornton y Joe Riley, no eran los verdaderos responsables. Detrás del telón, un empresario con vínculos al cártel Kinahan, junto con su hijo, habría usado la boutique como fachada para el crimen organizado. Maurice Morris Sainz nació a mediados de los años 60, dentro de la comunidad viajera del Reino Unido. Creció entre comerciantes, caravanas y tratos cerrados con un apretón de manos. Nunca aprendió a leer ni escribir, pero tenía otras armas: instinto, memoria y un olfato nato para los negocios. Desde niño trabajó sin descanso, limpiaba ventanas, hacía recados, ahorraba cada moneda. Con esos ahorros compró su primer pedazo de tierra, lo revendió con ganancia, repitió el proceso una y otra vez. Así nació su primer pequeño imperio. A comienzos de los 2000, Sainz ya se presentaba como un empresario hecho a sí mismo, con inversiones en parques de caravanas por todo el país. Poseía múltiples complejos de viviendas móviles y sitios de vacaciones. Los promocionaba como comunidades tranquilas, refugios rurales ideales para jubilados que buscaban paz. Pero tras la imagen reluciente del empresario exitoso, empezaron a surgir denuncias, sombras, susurros, alegaciones de intimidación, abuso y prácticas criminales. Mientras expandía su cartera de parques, residentes de diferentes zonas comenzaron a contar historias inquietantes. Todo empezó a principios de los 2000. Junto a su socio James Creekmore, Sainz compró múltiples parques de casas móviles. Los problemas aparecieron casi de inmediato. En Ladycroft Park, Oxfordshire, adquirido en 2001, la mayoría de los residentes, casi todos ancianos, reportó acoso constante y tácticas de presión para obligarlos a marcharse. Sheila Austin, una de las líderes de la resistencia, aseguró que Sainz impedía la venta de sus casas móviles, negándose a aprobar nuevos compradores y emitiendo amenazas veladas. La estrategia funcionó. 30 residentes vendieron sus hogares a su empresa por precios miserables, solo para escapar del abuso. Una pareja cuyo hogar valía 50,000 libras terminó vendiéndolo por apenas 10,000. Un golpe devastador. Tras adquirir las propiedades, Sainz demolía las unidades viejas y las reemplazaba con nuevas, que vendía a precios muy superiores. Los 25 residentes restantes decidieron luchar. Demandaron a Sainz en 2005. Ante la presión legal, él accedió a un acuerdo extrajudicial, 75,000 libras en compensación y una promesa legal de no amenazar, abusar ni bloquear ventas futuras. Sainz insistió en que pagó solo para compensar inconvenientes durante renovaciones, negando haber acosado a nadie. Poco después, vendió Ladycroft Park, pero el patrón se repitió en otros parques de su propiedad. En Harwick Bridge Park, Norfolk, residentes describieron ser aterrorizados a todas horas. Una mujer confesó que sus agentes golpeaban su puerta al amanecer, ordenándole abandonar su hogar. Muchos prefirieron permanecer en el anonimato, temían represalias. El asunto se volvió tan grave que llegó al Parlamento británico. Durante un debate en 2012, la diputada Eleanor Lane criticó directamente a Sainz. Dijo que los residentes
temían sus acciones y que él había hecho de sus vidas una miseria. Otro parlamentario añadió: si alguien no es apto para dirigir un parque, es Maurice Sainz, con su largo historial de abusos contra quienes viven en sus propiedades. Finalmente, en 2013, la justicia actuó. Maurice Sainz y James Creekmore fueron procesados por acoso. Su empresa, Leisure Parks Real Estate, que gestionaba Medina Park en la isla de White, utilizaba tácticas de intimidación y bloqueo de ventas, similares a las de Lady Croft. En lugar de luchar en los tribunales, ambos se declararon culpables de múltiples delitos bajo la Caravan Sites Act, una ley creada para proteger a los residentes de casas móviles. En marzo de 2013, durante una audiencia en la Crown Court, la empresa admitió 11 cargos, incluyendo intimidación y manipulación de ventas. 8 víctimas prestaron testimonio, describiendo cómo fueron presionadas o impedidas de vender sus hogares. La corte ordenó pagar $40,000 en compensación, $5,000 para cada una de las 8 víctimas, $33,000 KMWX en multas adicionales. Un golpe económico, pero no el final de la historia. Un nuevo golpe cayó sobre la empresa de Sainz. Tras los juicios por acoso en los parques de caravanas, llegó una orden adicional: 275,000 confiscados, dinero considerado fruto directo de sus tácticas ilegales. Pero mientras se enfrentaba a residentes en los tribunales civiles, otra tormenta se avecinaba, una más peligrosa, una que lo vincularía al corazón de la corrupción en las carreras de caballos. En 2009, Maurice Sainz, junto a su socio James Creekmore, tejió un elaborado esquema de apuestas amañadas. Trabajaban con una red de jockeys corruptos, asegurándose de que ciertos caballos perdieran a propósito para apostar en su contra y multiplicar sus ganancias. Tras una investigación exhaustiva, la Autoridad de Carreras Hípicas Británicas, BHA, presentó cargos contra Sainz, Creekmore y varios colaboradores en 2011. El expediente examinó 10 carreras en 5 hipódromos, todas entre enero y agosto de 2009. La mecánica era simple y devastadora. Los jockeys recibían sobornos para retener sus caballos, cuando Sainz había apostado en su contra. Entre los acusados estaban jinetes conocidos como Kirsty Milzarek y Jimmy Quinn, acusados de no competir para ganar. En diciembre de 2011, Sainz y Creekmore fueron declarados culpables. La BHA les impuso una sanción histórica: 14 años de prohibición, una de las más duras jamás emitidas. Era una pena civil, no criminal. Sainz no iría a prisión, pero su nombre quedó marcado. Mientras los juicios avanzaban, su estilo de vida contaba otra historia. Una historia de riqueza excesiva, de coches de lujo, de casas en lugares exclusivos, de un hombre que se presentaba como empresario ejemplar, pero cuyo patrimonio parecía fluir de fuentes más oscuras. Investigadores de la National Crime Agency, NSA, y de la HM Revenue and Customs ponían bajo la lupa cada movimiento financiero de Sainz. Sospechaban fraude masivo, lavado de dinero, vínculos con redes criminales. Los informes mediáticos afirmaban que tanto él como Creekmore eran investigados por conspirar para defraudar al fisco. Aunque esas acusaciones no siempre derivaron en cargos, dejaron claro que Sainz estaba bajo vigilancia constante. Él mismo reconocería después que entre 2017 y 2018 fue duramente investigado. Dijo que agentes registraron su casa, arrestaron a varios familiares y le exigieron 50 millones. Aquella investigación, sin embargo, terminó sin cargos formales. Los detalles siguen envueltos en secreto. Las pesquisas de NSA y HMRC solo se hacen públicas cuando llegan a juicio. Aún así, en público, Sainz mantenía una narrativa muy distinta. Se mostraba como un hombre de familia, trabajador, generoso, cercano a la comunidad. Publicaba fotos entregando comida a personas sin hogar, llenando carritos de supermercado para bancos de alimentos, repartiendo juguetes en Navidad. Presumía haber gastado 10,000 u 11,000 en regalos para niños sin recursos. Su defensa llegó a presentar cartas de organizaciones benéficas que elogiaban su buen corazón, pero esta imagen amable contrastaba con fuerza con el otro Maurice Sainz, el hombre envuelto en acusaciones de fraude, acoso, manipulación y vínculos criminales.
Las agencias de seguridad alegaban algo más inquietante, que Sainz había entrado en la órbita de uno de los carteles más peligrosos de Europa, el cártel Kinahan, un imperio internacional dedicado al narcotráfico, al lavado de dinero y a la violencia de alto nivel. Aunque Sainz nunca fue acusado de delitos de drogas o violencia, la evidencia reunida por la policía británica y el Criminal Assets Bureau, CAB, irlandés, lo situaba cerca de hombres de la élite Kinahan. Procedimientos del High Court en Irlanda identificaron a Sainz como asociado del clan. Los investigadores afirmaban que mantenía lazos con el grupo criminal de los Byrne en Dublín, la rama irlandesa del cártel liderada por Liam Byrne. Según los informes, Sainz proporcionaba ventajas, recursos y refugios seguros a miembros del cartel. Incluso operaba un negocio de coches de lujo en el Reino Unido, proveyendo vehículos de alta gama a Liam Byrne y a su hermano David. Era el proveedor perfecto para hombres que necesitaban coches rápidos y discreción aún más rápida. Los coches, valorados muchas veces en más de 100.000 euros, no estaban a nombre de los Byrne, estaban registrados a nombre de la empresa de Sainz. Una jugada fría, calculada. Cuando la policía detenía a los hermanos, los vehículos no podían ser incautados como bienes criminales, pero lo que nadie imaginaba era hasta dónde llegaba esa red de favores. En 2016, bajo una presión asfixiante, tras el asesinato de su hermano en el caso Regency, Liam Byrne huyó de Irlanda. Sainz le abrió una puerta, una casa en Birmingham, un refugio silencioso, mientras las autoridades irlandesas avanzaban para confiscar la vivienda de Byrne en Dublín y otros activos. En la sombra aparecía otro nombre, Thomas Bomber Kavanagh, jefe del cártel Kinahan en el Reino Unido, cuñado de Liam Byrne. Desde las Midlands supervisaba las operaciones británicas del cártel hasta que la justicia lo alcanzó. Fue condenado por traficar drogas por un valor de 35 millones de libras, 21 años de prisión, dictados en 2022. Fuentes policiales aseguraban que Sainz mantenía una relación cercana con Kavanagh, lo suficientemente cercana como para situarlo peligrosamente cerca de la cúpula del cártel. Y aún así, un dato clave permanece. Sainz nunca fue condenado por delitos vinculados directamente a Kinahan. Todo lo que se sabe emergió de procesos civiles, informes de inteligencia y actuaciones del CAB, no de un juicio penal. Aún así, el cerco mediático se estrechó, y a comienzos de la década de 2020, tomó una decisión reveladora. Cambió legalmente su nombre, de Maurice Sainz, a Fred Doe, un intento de borrar el pasado. Pero el pasado no se borra tan fácilmente. Para 2023, los medios ya lo señalaban abiertamente como un empresario vinculado al cártel Kinahan. Los titulares hablaban solos. Entonces, en mayo de 2018, todo volvió a estallar. Lo que comenzó como una jornada de lujo en el PGA Golf Championship en Surrey terminó en una persecución policial a alta velocidad. Un Rolls-Royce Phantom, valorado en 400.000 libras, huyendo entre calles residenciales. Las quejas llegaron primero. Luego, los agentes se acercaron en el estacionamiento. Sainz, inhabilitado para conducir, aceleró. Condujo en sentido contrario. Duplicó los límites de velocidad. Giró mal en una rotonda. Rozó una colisión frontal. La persecución terminó por un fallo técnico. El coche apareció abandonado poco después. Sainz fue localizado ese mismo día. Al principio, negó todo. Dijo que iba atrás, acompañado por una mujer. Aseguró que un chofer conducía. Dijo que no quiso detenerse para evitar una situación comprometida tras reconciliarse con su esposa. Pero las cámaras no mienten. El CCTV lo mostró entrando al asiento del conductor. Confrontado con la verdad, admitió haber conducido. En marzo de 2020, fue condenado por conducción peligrosa, 8 meses de prisión, suspendidos durante 2 años, 2 años sin licencia, 3 meses de arresto nocturno con pulsera electrónica. Durante la sentencia, surgió un detalle inesperado. Ya no vivía en la mansión que definía su imagen pública. Ahora residía en una casa móvil, en el terreno de su hija, en Berkshire. Dijo que era para cuidar a su nieto enfermo.
Pero incluso desde ese retiro forzado, continuó hablando, publicando videos, presentándose como un hombre de familia acosado injustamente por las autoridades. En uno de ellos, grabó una hoguera para sus nietos, mientras la policía y los bomberos acudían al lugar. Insistía en que todo era persecución por su origen viajero. Ese mismo año, otra polémica surgió. Compró un terreno virgen en Eaton Wick Road, cerca del prestigioso Eton College. Los vecinos pronto entendieron quién era su nuevo vecino. Árboles derribados, vegetación arrasada, el campo convertido en lo que describieron como un desguace ilegal. Cientos de coches viejos, furgonetas, caravanas, contenedores, montañas de chatarra. Las propiedades cercanas perdieron valor. Se volvieron casi imposibles de vender. Los registros públicos mostraban solicitudes de planificación esporádicas, y para 2025 el lugar estaba bajo 3 investigaciones activas por uso ilegal del suelo y tala no autorizada. Pero la controversia no terminó ahí. La siguiente generación también apareció en los titulares. Usando el alias Fred Doe Jr., fue vinculado en 2019 al robo de una obra tan absurda como simbólica. Un inodoro de oro macizo de 18 quilates, valorado en 4,8 millones, robado del Palacio de Blenheim. Una historia de poder, de sombras, de identidades cambiadas y de un pasado que, por más nombres que se alteren, siempre encuentra la forma de regresar. La obra de arte plenamente funcional, titulada América y creada por Maurizio Cattelan, desapareció en una incursión nocturna que duró apenas 5 minutos. Un golpe rápido, preciso, silencioso. Durante meses, el caso permaneció envuelto en misterio. Ninguna pista clara, ningún responsable identificado. Pero el silencio no duró para siempre. En marzo de 2025, ante el Tribunal de la Corona de Oxford, la verdad empezó a emerger. Fred Doe Jr. fue declarado culpable de intentar vender el oro robado del inodoro. 2 cómplices más fueron condenados por robo. Un cuarto hombre fue absuelto. Las pruebas reconstruyeron la escena con exactitud quirúrgica. Llegaron en coches robados, forzaron la entrada al palacio, desatornillaron la pesada pieza de oro, la arrastraron con tanta prisa que el vehículo de huida quedó atascado bajo su propio peso. Una obra diseñada para provocar, convertida en botín. Año 2025. Morris Fred Sands tiene alrededor de 61 años. Sigue en libertad, sigue siendo rico, sigue activo en los negocios. Su historia, lejos de cerrarse, permanece incompleta, mientras el cártel Kinahan enfrenta una presión internacional sin precedentes, con sanciones, órdenes de arresto globales y líderes acorralados. Persiste una posibilidad inquietante, que algún día los investigadores logren unir los últimos hilos, que las sombras finalmente alcancen a quienes siempre parecieron intocables, porque en este mundo, incluso los imperios más discretos dejan huellas, y el tiempo, tarde o temprano, pasa factura. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta historia? Déjanos tu comentario y, si quieres ver más relatos como este, suscríbete al canal.